Cordial saludo, mi nombre es María de los Ángeles Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar sobre el tipo de radiofármacos utilizados en medicina nuclear. La clasificación general de los radiofármacos es que son sustancias que contienen un radionúclido, material radioactivo unido a una molécula que permite dirigirse a un órgano o tejido en específico. Se clasifican de dos maneras, de diagnóstico y terapéuticos. Los de diagnóstico se utilizan para obtener imágenes y estudiar el funcionamiento de órganos. Son de baja dosis radioactivas, suficientes solo para permitir la detección. Y los terapéuticos se emplean para tratar enfermedades usando dosis más altas que destruyen células enfermas como los tumores. Un ejemplo para el diagnóstico sería el tecnecio, es el más utilizado para gammagrafía ósea, cardíaca, renal, etc. Y el terapéutico sería el yodo para tratar hipertiroidismo y cáncer de tiroides. Por aquí podemos observar el tecnecio y el yodo. Las indicaciones, es evaluar lesiones, tumores, funcionamiento de órganos, metástasis, enfermedades tiroideas, entre otras. Y las contraindicaciones serían en el embarazo, pues se puede hacer salvo que sean casos bien justificados, pacientes que no puedan permanecer tranquilos durante el estudio, alergia a algún componente del radiofármaco. Esto es raro, pero a veces es posible. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Voy a explicar lo que son los radiofármacos en medicina nuclear, ¿no? Los demás son medicamentos radioluz, radiolúcidos y que se usan en la medicina nuclear para diagnosticar o tratar enfermedades. En diagnóstico se utilizan para obtener imágenes de órganos y tejidos como son el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro, ¿no? Para mirarles su anatomía. Por ejemplo, en la tomografía de emisión por positrones se utilizan radiofármacos aprovechando el metabolismo de las células tumorales para visualizar y asimismo, valga la redundancia, para visualizar tumores, ¿no? En otro ejemplo, por ejemplo, en el tecnecio 99M es el radioisótopo que más utilizado en diagnóstico con aplicaciones de la detención de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades clínicas. ¿Cómo funciona? Los radiofármacos están compuestos por una molécula que actúa como transportador y un radiolúcido radioactivo. La molécula transportadora guía al fármaco hacia un órgano o tejido específico. En diagnóstico, la radiación emitida se detecta extremadamente para crear una imagen. En terapia, la radiación depositada por el radionúclido daña las células, especialmente las cancerosas, que absorben más de radiofármaco debido a su metabolismo más rápido. Estos estudios, aunque son muy seguros, existe un riesgo de efectos secundarios a largo plazo, ¿no? Como la radiación. Mujeres embarazadas en el periodo de lactancia debe su médico informar antes de someterse al estudio. También los radiofármacos tienen otros componentes, ¿no? Formas radioactivas de elementos químicos denominados radioisótopos. Según el tipo de radiación que producen esos radioisótopos, podría utilizarse para diagnosticar o tratar varios problemas de salud. Se administran por inyección intravenosa o vía oral. En la mayoría de los países hay protocolos de seguridad especializados para este tipo de pacientes que utilizan los radiofármacos. A diferencia de los estudios radiológicos que pueden realizarse, por así decirlo, en cualquier momento, los exámenes con radiofármacos suelen requerir periodos de espera desde que se administra el fármaco hasta que se llega al tejido blanco. Los equipos que se utilizan para
los radiofármacos y para pacientes que necesitan de la medicina nuclear son las cámaras gamma. Detectan fotones gamma para producir imágenes en el órgano o tejido blanco. Tomografías computarizadas por emisión de fotón pueden utilizarse para generar imágenes 3D, pues algunas de las piezas del dispositivo se mueven por el cuerpo del paciente para tomar imágenes de fotones gamma en todas las direcciones. Tomografías por emisión de positrones, los llamados PET, registran los pares de fotones que crean cada vez un positrón emitido, reaccionan a un electrón. Eso es todo, compañeros. Tutor, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Alexandra Mosquera, soy estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación, vamos a hablar acerca de los radiofármacos en medicina nuclear. Un radiofármaco es una preparación química o farmacéutica radiactiva. Especialmente es un fármaco marcado con un radionúclido en una concentración trazadora o terapéutica que se utiliza como agente para diagnóstico o tratamiento. Son materiales que cumplen con los requisitos legales para poder ser administrado en pacientes. Los radiofármacos también se los puede llamar radiotrazador o radiomarcador, ya que estos radiofármacos se los puede administrar en dosis que marcan o trazan un proceso fisiológico o patológico. También en medicina nuclear, estos estudios son funcionales y van a ser complementarios a los estudios anatómicos en radiología. Estos estudios funcionales nos proveen información a nivel molecular, metabólico y también fisiológico del paciente. A continuación seguimos con la clasificación de los radiofármacos. Se clasifican como radiotrazador, pues que son radiofármacos de diagnóstico. Estos emiten radiación gamma que pueden ser detectados por un equipo de gammagrafía o se utilizan o también también se utilizan para evaluar la formología y función de órganos y sistemas. Para la tomografía de positrones se usan para determinar trastornos cerebrales como el Alzheimer, Parkinson, tumores cerebrales. Ejemplo, el radionúclido flúor 18F unido al fluorodeoxiglucosa se aplica vía intravenosa como parte de un procedimiento para la tomografía por emisión de positrones y se usa para la estadificación de tumores y detección de recurrencia neurológica y de cardiología. Las indicaciones y contraindicaciones para la administración de estos radiofármacos. Las indicaciones para oncología nos sirve para diagnosticar y determinar el cáncer en el cuerpo, también para determinar el tamaño del tumor y si se ha propagado en otros órganos del cuerpo. Para saber si el paciente, para saber la reestadificación que se realiza después del proceso para evaluar si el cáncer ha regresado o si ya se fue completamente, como el cáncer de pulmón, linfomas, colorectal, tumores cerebrales y melanoma. También sirve para estudios de perfusión miocárdica con el fin de evaluar la isquemia y también la evaluación de la viabilidad miocárdica, para los estudios de neurología, para detectar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, que son enfermedades degenerativas, para estudios de endocrinología, como el cáncer de tiroides, que se utiliza el yodo 131 y la localización de estas lesiones en paratiroides, en las glándulas suprarrenales y tumores neuroendocrinos. Y también para el diagnóstico o infecciones o tumores óseos. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones
Es una contraindicación usar este tipo de radiofármacos en mujeres embarazadas debido a que puede irradiar al feto. En mujeres lactantes, ya que el radiofármaco puede segregar en la leche materna y pues también va a irradiar al bebé durante su lactancia. También no se permite en pacientes que tengan alergia o fármacos de estrés en cardiología. No se puede administrar radiofármacos vía oral en casos de obstrucción o perforación intestinal. El paciente debe cooperar para la toma de este estudio, debe permanecer quieto. Cuando al paciente se le realizan estudios de tiroides, para terapia de tiroides, el paciente debe estar en aislamiento. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es William Felipe Díaz Caicedo. A continuación, les voy a hablar acerca de radiofármacos en medicina nuclear. Los radiofármacos son compuestos farmacéuticos, se utilizan en medicina nuclear con fines de diagnóstico, como en la obtención de imágenes, y terapéuticos para el tratamiento de enfermedades. Su función principal reside en la capacidad de la molécula portadora de dirigirse a un órgano, tejido o proceso biológico, mientras que el radioisótopo permite su detención o destrucción celular. En la clasificación y uso de radiofármacos se determina principalmente por el tipo de radiación que emite el isótopo y por lo tanto su aplicación clínica. La clasificación y el uso de radiofármacos. Como lo mencionamos, hay de diagnóstico y terapéuticos. En el radiofármacos de diagnóstico está en emisores gamma y positrones. Estos radiofármacos se utilizan para obtener imágenes que reflejan la función y la fisiología de los órganos, como en emisores de radiación gamma, que son la base de la gammagrafía, y el SPECT, que sería la tomografía computarizada por emisión de fotón único. La radiación gamma es detectada por una gamma cámara. Un ejemplo de esto es el tecnecio, es el radioisótopo más utilizado. Se puede conjugar con diversas moléculas para estudiar el corazón, como la perfusión miocardia, los huesos en la gammagrafía ósea, el riñón y el pulmón, entre otros. Tenemos también los radiofármacos terapéuticos, que se emplean para el tratamiento de enfermedades aprovechando la capacidad de reacción emitida para destruir las células dañinas. Acá tenemos emisores de partículas beta que tienen un alcance corto en el tejido, lo que permite destruir las células con mínima afectación al tejido circundante. Un ejemplo de este sería el yodo, que se usa para el tratamiento de hipertiroidismo y el cáncer de tiroides. Las indicaciones para esta administración del medio de contraste se presenta en oncología para la detención del cáncer primario, estadificación, evaluación de la respuesta al tratamiento y seguimiento de la recurrencia. También está en cardiología, que es la evaluación de la perfusión miocardia, riesgo sanguíneo, detención de la isquemia, infarto y viabilidad del tejido cardíaco. Las contraindicaciones para la administración de los medios de contraste. Una de estas es el embarazo, que es la contraindicación absoluta más importante para procedimientos terapéuticos, y una contraindicación relativa muy fuerte para la mayoría de los diagnósticos. La exposición fetal a la radiación debe evitarse rigurosamente. Otra de estas sería la lactancia, que se requiere suspender la lactancia temporal o permanente dependiendo de la vida media del radioisótopo, para prevenir la transferencia del material radioactivo al lactante a través de la leche materna. En la condición del paciente, se debe evaluar la función renal, la hematología del paciente. Algunos radiofármacos se excretan por el riñón y podrían tener efectos adversos sobre la médula ósea. Otros serían ser alérgico a este
a estos medicamentos. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.